Miércoles 25 de octubre. Saludos, señoras, señores, bienvenidos después de este día de festividad de ayer San Rafael. Vamos con nuestro habitual repaso a las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, el Diario El Día, ABC, Córdoba. Hoy, como cada miércoles, está con nosotros Rafael Aranda. Rafa, bienvenido. Muchas gracias. Felicidades por tu santo, lo que te tocó ayer. Hoy todavía en la réplica, ha sido casualidad que tocó un Rafael el día después, no estás aprobado. Pues hablaremos también de paro de San Rafael, tenemos variedad en los periódicos, tenemos la referencia habitual al catalanismo, al catalanaclismo, que llaman algunos, y tanto el Córdoba como ABC hace referencia importante. El diario Córdoba, 5 columnas, habla de que el Senado ofrece a Puigdemont un cara a cara con el Gobierno. La Moncloa dice, sopesa que sea el propio Rajoy quien intervenga en la Cámara Alta. El Ejecutivo exige ahora al presidente una rendición incondicional para frenar el 155 y dice que SEAS también seguirá si pierde Seguridad y CaixaBank aclara que su traslado no es temporal. Bueno, son el impasse que hay desde hoy hasta el viernes, que parece que se resolverá. Sí, conviene ubicar un poco cuál es el escenario, como en las comedias norteamericanas cuando empiezan un nuevo capítulo. Ahora mismo nos encontramos en que el gobierno de Rajoy activó el pasado fin de semana el artículo 155, por el que el Estado pasa a controlar toda la administración autonómica de Cataluña. Insisto, controlar toda la administración autonómica, porque la administración autonómica no se deroga, como mucha gente piensa. Ya Cataluña no tiene autonomía. Sí, Cataluña sigue teniendo la misma infraestructura autonómica que el resto de comunidades de España, salvo que pasa a haber una intervención por parte del Estado, que son los que controlan esos órganos autonómicos. El próximo viernes se debate en el Pleno del Senado la aplicación del artículo 155, en el momento que se apruebe en el Senado, ya el sábado pasa a ejecutarse. Entonces, pues empezará a regir la institución autonómica a aquella persona en la que delegue el Estado. Mientras, antes, el mañana jueves por la mañana, hay convocado un pleno en el Parlamento catalán en el que van a debatir la reacción del propio Parlamento a la aplicación del 155, en el que caben varias posibilidades. Una, que sea el propio gobierno catalán el que convoque elecciones, anticipándose a la intención ya anunciada del Estado de convocar elecciones en un plazo de no más allá de 6 meses. Pues puede ser que mañana el Parlamento catalán apruebe la convocatoria de elecciones. Dos, que se produzca la declaración unilateral de independencia, de la que tanto se habla, ese célebre DUI. O tres, que Puigdemont recule y diga aquí no ha pasado nada, que parece que es la salida menos previsible. Por la tarde previsiblemente, o incluso el propio viernes por la mañana, está convocado el representante del gobierno catalán también en el Pleno del Senado, para que presente sus alegaciones, las alegaciones a la convocatoria del 155. No está descartado que sea el propio Puigdemont el que se presente a hacer aquellas declaraciones, incluso no está descartado que pudiera haber un cara a cara entre Puigdemont y el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Ahora mismo caben distintas posibilidades. Pudiera ocurrir que el Puigdemont recule, desconvoque o no convoque elecciones, no declare unilateralmente la independencia de Cataluña, y que por tanto el gobierno español no aplique el 155 en Cataluña, que sería la salida, digamos, más pacífica y que dejaría abierta pues una vía de negociación hasta ahora para ver cómo encajamos o cómo cuidamos esa herida, esa fractura social que se ha producido entre la sociedad catalana. O dos, que sería la más catastrófica, que sería que Puigdemont declare unilateralmente la independencia el jueves y el gobierno aplique el 155, con lo cual ya estaríamos ante el auténtico choque de trenes. El desenlace a este episodio soberanista catalán
Eso sí, no se va a alargar ya más allá del próximo sábado. Hay una mantra al que acuden habitualmente los secesionistas, y es que el gobierno español o el Estado quiere sustituir las personas elegidas por los catalanes por personas elegidas el gobierno español. Pero hay que recordarles que el Parlamento catalán no se disuelve, lo que se disuelve es el gobierno catalán, que no ha sido elegido por nadie, sino por el propio Parlamento. Es decir, que la voluntad, la soberanía popular catalana se sigue manteniendo en el Parlamento de Cataluña. Es verdad que con limitaciones a su gestión. Claro, pero vamos, lo que es el cuerpo administrativo de la autonomía catalana se sigue manteniendo, claro. Sigue habiendo las mismas consejerías, las mismas estructuras, las mismas empresas públicas, las mismas medios de comunicación públicos. Lo que pasa que en vez de ejercer las propias fuerzas de seguridad autonómica, lo que pasa que en vez de ejercer el control, la figura que ha designado ahora mismo el gobierno que preside Puigdemont, pues pasaría a ejercer ese control la figura que designe el Estado español. El diario Córdoba dice que el Ejecutivo exige una rendición incondicional. El diario ABC, quizá abundando en esa historia, trae su portada que las instituciones utilizan a sus alumnos contra la represión franquista. Entre comillas, represión franquista, reproduce una circular que envía el director de un instituto, de Miquel Viada, en el que dice textualmente que el Sindicato de Estudiantes de Cataluña convoca a los alumnos a una huelga general de estudiantes para el día 26 de octubre en contra de la represión franquista, dice. Probablemente eso es lo que quiera evitar el gobierno, es decir, que ahora una convocatoria de elecciones por parte de Puigdemont le mantenga en una estructura, un aparato intoxicador, incluso a veces con esto muy adoctrinador, sí, que haga imposible la vía pacífica de la resolución. Sí, vamos, la convocatoria de elecciones por parte de Puigdemont, que yo creo que ya incluso el propio gobierno ha dicho que no sería suficiente para no aplicar el 155, lo que haría sería intentar, ganar tiempo para que se demorase todo el proceso, que sí podía activar el 155 y que ellos pudieran seguir eso, llevando determinadas remodelaciones dentro de lo que es el aparato legislativo catalán, seguir con el adoctrinamiento y seguir generando también, ganando músculo dentro de su estructura. Ahora mismo también, el panorama es complejo porque tanto en el bloque constitucionalista, por llamarlo así, como en el bloque independentista se están generando también sus bloques, es como lo que nos enseñaban en el colegio de las teorías de los conjuntos, ¿no? Dentro del bloque constitucionalista ya están los partidarios de aplicar el 155 sí o sí, y por otro lado están los partidarios de abrir una cierta posibilidad de no activar el 155 siempre y cuando en el Parlamento catalán el jueves se avengan a participar en una convocatoria de elecciones. Por lo tanto, ya hay división de fuerzas dentro del bloque constitucionalista. Y dentro del bloque soberanista también están la línea del Junts per Sí, que parece un poco más suave en el sentido de intentar encontrar una solución que que evite la aplicación del 155, mientras que por otra parte existen las presiones de dos de los socios de gobierno, la CUP y Esquerra, que quieren que la declaración de independencia se declare ya sí o sí y que Dios reparta suerte, ¿no? Claro, yo no es por estar cerca de unos ni de otros, pero por ejemplo a veces también trae la página 2 que el gobierno catalán está dedicando miles de dólares, 220.000 dólares mensuales para sostener una campaña de intoxicación mediática, en este caso en Estados Unidos o también en Etiopía, que parece que si se aceptara que ahora Puigdemont, lo que te decía antes, convocara directamente unas elecciones y se mantuviera el aparato puigdemoníaco, sí, que le llama Carlos Alsina, se mantendría. Sería difícil una resolución cuando se siguen activando ese tipo de Eso precisamente una de, lo que se quiere evitar con el... Sí, que se quiere evitar con el 155, ¿no? Eso, el control que está viendo también de los Mossos de Escuadra, TV3, por ejemplo, también. Más que una solución está siendo un problema para intentar restituir el orden en Cataluña. Intentar frenar un poco el adoctrinamiento que se produce en los centros escolares, aunque son muy complejos hacerlo en cuestión de 4 o 5 meses, porque eso ya son generaciones enteras y habría que cambiar planes de estudio y eso no se resuelve de la noche a la mañana. Empezar a controlar también un poco más los contenidos en la televisión pública catalana para que sea más pluralista y tampoco sea ahora mismo casi que de mensaje único, que es el que le trasladan a la sociedad catalana. Todo eso, claro, se evita con la aplicación inmediata del 155. Todo lo que sea dilatar la aplicación de una medida como esa y de empezar a controlar todo el aparataje que tiene montado el soberanismo catalán para adoctrinar a la población catalana,
es darle tiempo a ellos y que vayan también cogiendo, ya digo, músculo todo lo que es este proceso catalán y la manifestación que tienen en las calles, etcétera. Sobre todo de cara a unas elecciones, sean cuando fueren, en enero o cuando sean, quizás antes si lo convocara Puigdemont, que tenía un ambiente muy enrarecido. También es verdad que, bueno, igual estaría por ver, ¿no? Pero igual las elecciones tampoco es la solución, porque las encuestas que salieron publicadas el pasado fin de semana tanto en los periódicos catalanes como en algún periódico nacional, el reparto de fuerzas que habría en el Parlamento sería muy similar al que hay ahora mismo, ¿no? Lo que pasa, claro, eso sí, no serían los mismos dirigentes catalanes los que concurrirían a esas elecciones porque estarían inhabilitados, pero los partidos políticos, el reparto, la distribución de fuerzas que habrían dentro del Parlamento sería muy similar al que hay ahora, con lo cual estaríamos más o menos en el mismo punto de atranque, ¿no? Sí, pero la teoría de Rajoy o de su gobierno es que cuanto más tiempo pase va a ser peor para Cataluña, va a haber peor ambiente, más empresas que se vayan, va a haber más problemas de convivencia y eso puede hacer que se vuelque mucho indeciso hacia la unidad española. Vamos, yo creo que el objetivo principal ahora mismo es, si no volver a la normalidad, que eso es muy difícil a corto plazo, pero por lo menos sí transmitir una imagen de que Cataluña está volviendo a la normalidad para que los mercados internacionales empiecen también a recuperar la confianza, no solamente en Cataluña, sino en el vaso comunicante que tiene con el Estado español, que de momento, bueno, pues parece que nos va a perjudicar muy seriamente, no solamente a Cataluña, sino al resto del Estado, en lo que a crecimiento económico se refiere. Las fotos del Córdoba del día se acercan ya a nuestro ámbito, al ámbito territorial local. El diario El Día dedica su foto, una foto que firma Alex Gallego, a San Rafael. Dice, imágenes clásicas por San Rafael, pero en el Arenal. Ahí vemos la foto de una chica, de una señora, una joven, que mueve el arroz, dice, junto al Arcángel, un escenario que no convenció a muchos. Córdoba se divide entre la fiambrera de los billares y el perol típico en el recinto ferial. Referencias también a este asunto en otros periódicos. Una estampa inusual en Córdoba. Sí, es la misma tradición de todos los años, eso no hay quien lo cambie, la tradición de los peroles de celebrar el San Rafael en Córdoba, porque todo el mundo tiene algún Rafael próximo en su entorno familiar o en sus amigos más próximos, pero con distintos escenarios, ¿no? Yo creo que los negacionistas del cambio climático, el Donald Trump y el primo de Rajoy, nos deben una explicación a los Rafaeles de por qué siguen negando que el cambio climático está ahí. Esta vez, bueno, es anecdótico, en vez de celebrar los peroles en los billares como suele ser habitual, se han trasladado a un espacio poco habituado y además, más de feria, bueno, imágenes. Con el calor que hace en Córdoba precisamente, no es precisamente la explanada del Arenal el sitio ideal para a determinada hora de la tarde y con el arroz ya reposado en el estómago intentar tener una buena hora de la siesta, ¿no? Ya digo, esto no deja de ser una mera anécdota, pero el cambio climático que se está produciendo ahora mismo tiene efectos mucho más preocupantes. Hay una sequía que ya empieza a alcanzar topes históricos, desde que hay mediciones prácticamente jamás habíamos llegado a estos límites de extrema sequía, con lo que ello también conlleva al cultivo, a los cultivos, cómo está afectando a los cultivos, cómo está afectando incluso a determinados eventos, negocios que son estacionales, que dependen también mucho de esta época y que se están viendo gravemente afectados porque no cae ni gota de agua. La contaminación. En este caso, bueno, el traslado de los peroles tampoco fue una cosa. De todas formas, bueno, hay que recordar que los más viejos del lugar todavía recuerdan situaciones peores, ¿no? Incluso no tan viejos del lugar, aunque yo ya soy viejo entre comillas, pero yo recuerdo, por ejemplo, en el año 1983, cuando yo empecé a estudiar la carrera, el primer año lo hice en Sevilla había restricciones de agua desde las 12 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Yo no podía ducharme hasta que no volvía de la facultad a las 6 de la tarde, que abría el grifo y tampoco que saliera con demasiada potencia, ¿no? Entonces también, bueno, pues hablábamos en unos términos catastrofísticos y vamos, no deja de ser también, los efectos climáticos tienen un cierto ciclo con repuntes de calor, repuntes de sequía, pero que la situación ahora mismo empieza a ser preocupante, está ahí. No podemos provocar la lluvia, no tenemos un canto como los gurús de las tribus indias para que empiece a caer agua de la noche a la mañana. Pasa que del 83 ahora ha habido mucho más pantanos, por eso las restricciones no se producen. Probablemente la sequía sea peor que la del 83, pero con mayor reserva de agua porque hay mucho más embalses. En estos 30 años se han incrementado. Sí, efectivamente, también hay más restricciones a la hora de regadío, se han ido poniendo restricciones, sí. La sociedad también está bastante más concienciada de que tiene que
muchas fugas en la red también. Eso, se ha reparado muchas fugas en la red, Sí. pero el hecho de que no caiga ni gota de agua y como esto sigue así, van a tener que provocar, bueno, pues intentar enfocar determinados hábitos y sobre todo determinados negocios en el campo, en el tema del campo y eso, hacia otros derroteros porque tal y como están ahora mismo son insostenibles. La otra foto del día de ayer fue la de las colas en los lugares donde se mantiene la exposición Festival Flora, ¿saben? Esas instalaciones florales. Dice Diario Córdoba sobre foto de AJ González, de Antonio, colas en los patios y paroles por San Rafael. Los paroles hemos hablado ya. Una foto en la Posada del Potro, donde se ve que la cola se pierde por la calle Romero Barros, perdón, por la calle Romero de Torres, hacia la Ribera. Y ayer en los 8 o 10 escenarios que hay eran la misma fotografía. Eso ha sido, yo creo que el gran descubrimiento del otoño. Vamos, esperemos que se perpetúe en la ciudad porque el impacto ha sido no solamente en Córdoba, sino que esta semana, a raíz de que también se ha proyectado en la prensa nacional, muchas personas han venido a Córdoba a ver expresamente estas exposiciones florales que se celebran una vez al año. Por un lado, vuelve a quedar demostrado que Córdoba no debe de encerrarse a un turismo estacional en determinada época del año, con ese impacto, obviamente, que nadie le va a discutir al mes de mayo cordobés, pero que es posible promocionar otra Córdoba también sumamente atractiva para que venga el turismo durante los 12 meses del año, y solamente hace falta originalidad para que esa gente, también el turismo, acuda en meses en los que no son muy habituales y que por ende siga creciendo uno de los principales motores económicos que ahora mismo ahí en Córdoba capital, que es el turismo. Claro, y por otro lado también, bueno, sabíamos el potencial que tenía y el atractivo que tenía el patio, una figura arquitectónica singular en Córdoba. Y bueno, ahora se ha demostrado también, obviamente, que el patio puede servir como un expositor cultural. Hasta ahora había sido un expositor floral, el escenario de un modo de unas costumbres de vida muy peculiares en Córdoba, diferentes a otras en el resto de España. Bueno, pues ahora se ha demostrado también que el patio en sí tiene un enorme potencial como expositor cultural, que también se podía aprovechar para volver al punto de partida de mi reflexión, de que Córdoba puede aprovechar también estos singulares espacios para intentar captar turismo a lo largo de los 12 meses del año. Claro, da las cifras que dio ayer Turismo, hablan de 150.000 personas. No son cordobeses, evidentemente, porque no hay cordobeses para llenar los patios. Y es raro porque ayer era martes, un día que no era festivo en el resto de España, y que sin embargo había muchísimos turistas. Y además yo ayer me quedé sorprendido porque había mucho turismo nacional, y ya sabemos que el 24 de octubre es festivo solamente en Córdoba capital, ¿no? Sin embargo, yo me sorprendió ver una cantidad interesante de turistas. También es verdad que las vacaciones de verano cada vez están más distribuidas, ¿no? Hay gente que también, bueno, ha visto que el verano se alarga ya casi siempre en el mes de septiembre y en el mes de octubre, y que tienen una bondad climatológica que te permite también viajar y coger vacaciones en una temporada que hoteleramente los precios son más accesibles y asequibles al bolsillo, y había mucho turismo nacional, pero me sorprendió porque yo diría que prácticamente el 30% de las personas que yo veía en la cola para entrar sobre todo al patio del Museo Taurino, que era el único que me quedaba por ver y no pude entrar de la cola que entraba por la calle Judía, era turismo nacional. Es cierto. La otra foto que nos queda, la página 2 del diario ABC, es para la Ronda del Marrubial. Titula La reformada Ronda del Marrubial en el horizonte del año 2019. Los retrasos se acumulan en una obra que sigue a la espera de que la Junta licite su parte del proyecto. Esto es una de esas obras eternas, de nuevo, además que ni siquiera sabemos a esta altura cómo va a ser la reforma, porque hay todavía una especie de negociación. Bueno, que se va a hacer la obra de la Ronda del Marrubial, yo estoy perfectamente convencido de que se va a hacer, porque yo creo que va a ser la obra prácticamente estelar de esta legislatura municipal y por el compromiso adquirido por la Junta, hasta el punto de que en los últimos presupuestos de la Junta de Andalucía, presupuestos que ya sabemos que no son provincializados, que se hablan en términos generales, después van on tour los consejeros repartiéndose por sus provincias, sus demarcaciones, explicando un poco de qué van estos presupuestos, pero de las pocas inversiones que sí tenemos claras, que sí se han anunciado en los próximos presupuestos de la Junta de Andalucía, es una importante cantidad precisamente adjudicada para que la obra de la Ronda de Marrubial se lleve a cabo. Hay que recordar también que el Ronda de Marrubial es una zona de Córdoba que depende de la Junta de Andalucía.
la cantidad a invertir tampoco es lo suficientemente grave como para, o amplia como para poner en discusión que se pueda llegar a financiar. Las obras que se van a cometer ahora, primero de obras de seguridad, de asentamiento de la muralla, carril bici, con lo cual quedaría cerrado el mapa del carril bici en Córdoba, y la ampliación de los carriles, la ampliación de la avenida, va a estar por encima un poco más de los 4 millones, que parece que ese dinero está liberado. Eso sí, esto es Córdoba, entonces en Córdoba y más, bueno, cuando se produce una demora como ya lleva esta obra, que tenía que haber arrancado los primeros trabajos en el pasado verano, y estamos ya adentrándonos en el mes de noviembre y todavía allí no hay maquinaria, pues te hace sospechar, y más con los precedentes que tenemos de Ronda Norte, el Palacio de Congresos, la Biblioteca de los Patos, de que, bueno, pues podíamos estar ante un nuevo caso en el que una infraestructura que sabemos que es necesaria para la ciudad vuelve otra vez si no a no llevarse a cabo, pero sí a ir más lenta de lo que en principio los plazos que se hayan marcado. Pero ya digo, en principio es la obra, yo diría que va a ser casi que icónica de infraestructura de esta legislatura. O sea, bueno, otras habrá menores que se vayan desarrollando en patios, pero esto va a ser porque es un sitio muy importante dentro de la ciudad. Hay un dinero ahora mismo pues, dentro de los presupuestos de la Junta de Andalucía que parecen indicar que financiación hay, con lo cual no debe de haber problemas para otras obras mayores que se están llevando a cabo dentro de nuestro casco urbano. Sin embargo, bueno, ya lleva un cierto retraso y hay precedentes en los que, bueno, pues nos invitan a tener ojo avisor para en un momento dado avisar que esa obra pues se tiene que llevar a cabo ya sí o sí. Porque el problema que tiene estos retrasos tan largos es que la obra pierde su objetivo inicial. Recordemos que la intención primera de la Ronda de Marrubial era conectar Ollerías con la Avenida Barcelona, porque se quería sacar un tráfico de dirección hacia Cerro Muriano, para que entendamos, que venía por la carretera de Madrid. Y eso ha cambiado, porque ya existe la Ronda de Levante, existe incluso la Carlos III. Entonces, el objetivo ahora ha cambiado a menos carriles. Incluso la Ronda Norte, ya hay muchas voces que están empezando a cuestionar si la Ronda Norte realmente, tal cual se había proyectado en su día, es necesaria o tiene que ya modificarse el primer... Son por los retrasos de los proyectos, porque los retrasos, claro, la ciudad empieza a tener otra serie de demandas, se va acomodando también por otros lugares mientras que estas obras se retrasan, y al final es posible que cuando la obra por fin se decide en ejecutarla ya no sea necesaria o por lo menos necesaria en la medida en la que al principio se haya proyectado. Los vecinos piden muchos carriles y dice ahora el ayuntamiento que es que no hay tráfico en esa ronda porque el tráfico se ha derivado hacia Carlos III o incluso hacia la Ronda de Levante, porque ya existe. Cuando se planeó, en tiempo de Herminio Trigo, se planeó que estaban los pisos del Coronel, ¿te acuerdas? Las casas que bloqueaban la conexión de Avenida Barcelona con Ollerías. Pues ya no hace falta. Efectivamente. Yo además, bueno, circulo con relativa frecuencia por ahí y alternativas, vamos, hay alternativas y además para mí el tráfico, salvo a determinadas horas puntas en las que el tráfico es insufrible en cualquier punto de la ciudad, el tráfico es más o menos fluido, ¿no? Yo creo que, bueno, es interesante sí el cerrar el anillo del carril bici, porque eso sí sigue siendo un medio que cada vez hay que promover más, incluso en las grandes ciudades. De hecho, en París el pasado lunes hubo un congreso también de grandes ciudades en el que, bueno, pues se volvió a apostar todavía más para promover dentro de las ciudades tipos de una movilidad que no sea contaminante y que invite también a que el ciudadano invada más la ciudad y menos el tráfico con su potencial que tiene para contaminar la atmósfera. Y bueno, no deja de ser una obra inconclusa para los muchos usuarios que hay en la ciudad que sí invita a que el carril bici de Ronda de Marrubial se lleve a cabo tal y cual estaba proyectado. Ahora, lo que tú dices, como se demora un poquito más lo que es la obra en Ronda de Marrubial, hay que volver a replanteársela. Pero vamos, creo que se va a hacer. Tengo un par de minutos, muy rápidamente porque hay muchas cosas pendientes. Hablando de inversiones, dice hoy El Día que el presupuesto contempla, se refiere al del Ayuntamiento, inversiones por valor de 21,5 millones de euros. Hoy se aprueba el presupuesto en fase inicial, en fase muy inicial, luego quedan alegaciones, estudios, informes y luego al final aprobación, que parece que este año daría tiempo a meterlo en plazo, pero ya hay un acuerdo. Hay un acuerdo. La primera gran noticia es que no va a suceder como cuando no se aprobaron las tasas municipales, porque uno de los tres patas del banco de
del gobierno municipal, Ganemos Córdoba votó en contra, ¿no?, de las tasas municipales. Esta vez parece que no va a suceder, que el acuerdo para sacar adelante los presupuestos está pactado entre los 3 socios de gobierno. En este caso, bueno, hay un importante crecimiento en inversión en infraestructura, tiene un 20 y tantos % más de lo que un año preelectoral, sí, que eso es bastante habitual. Ahí va, o sea, la mayoría de esta inversión en infraestructura va destinada a barrios, con lo cual, bueno, el vecino va a ver esa obra de proximidad que tanto se valoran, de el bache que se quita en su calle, la acera que se arregla, las sombras que van apareciendo en sitios donde por allí no podías salir a determinada hora del día a pasear por el barrio porque te morías de calor, ¿no? Pues se van a llevar a cabo este año gracias a ese incremento en el presupuesto en infraestructura, también beneficiado por esos 7 millones de euros también que llegan procedentes del EDUSI. Y bueno, supongo que en el año 2019 podremos celebrar que ha habido otra vuelta de tuerca y habrá incluso un poquito más de inversión para infraestructura, porque ahí sí que estaríamos ya en un año electoral. Titular del día, que me lo he saltado antes, habla de empresas, titula 5 columnas, el número de pequeñas empresas repunta un 7% en el último año. Lo que pasa, y no quiero criticar este tipo de empresas, que son casi todo hostelería y comercio. Parece que estamos condenados a que vivir de un sector que es muy estacional, lamentablemente. La hostelería vive de la temporada alta, el comercio casi de rebaja. Casi de rebaja, y las chimeneas en Córdoba ahora mismo son ya estatuas, ¿no? Son un monumento a lo que en su día pudo haber sido Córdoba industrialmente, y no lo son. Está bien que crezca la empresa, ¿eh? No sí, bueno, lo que pasa es que también está bien que crezca la empresa, lo que pasa es que, claro, el efecto que tiene esto en el mercado laboral tampoco es muy fuerte, como vamos comprobando cada mes cuando aparecen las cifras del desempleo en Córdoba, porque son pequeñas empresas. Son microempresas. Son microempresas que no dan trabajo más allá, a lo mejor la que más da a unas 15 o 20 personas, ¿no? Por lo tanto, el efecto que tiene esto dentro del mercado laboral tampoco apenas deja mucha incidencia. Bueno, no deja de ser también una gran noticia que muchas de estas empresas nacen de una nueva cultura de emprendimiento que también se está empezando a instalar entre nosotros en la sociedad, de tal forma que, bueno, ya no estemos tan pendientes de depender de que un tercero te saque del problema que tienes laboral, sino que seas también valiente, de que empiecen a llegarte ayudas para poder crear tu propia empresa. En este sentido, bueno, es una noticia positiva, pero vamos a dejarla también ahí en positiva, sin tampoco hacer grandes alardes de... Porque esto es más autoempleo quizás que creación de empresas. O sea, el que abre un bar y trabaja él... Es una empresa, es verdad, pero lo que ha hecho ha sido crear un trabajo para él. Después también, otro aspecto que hay que ver dentro de este crecimiento es la durabilidad de estas empresas, porque es verdad que se van creando empresas, pero también se van cerrando otras. Sí. Van creciendo en mucho número las nuevas empresas, pero tampoco se dispara el número de empresas. De hecho, la crecida tampoco no ha sido tampoco muy elevada, creo que es un 7%, ¿no? Sí. Y se han abierto muchas nuevas empresas, pero cuando solamente es haciendo un 7% es porque también van cerrando muchas empresas que se meten en ese tipo de negocios del que tú hablas, del sector servicios, que no siempre triunfa. Bueno, pues en el contexto en el que estamos ahora mismo, cerrar una empresa en un momento dado, una de las premisas que te dan dentro de esta generación de cultura de emprendimiento que se está llevando a cabo ahora es intentar también asimilar el fracaso y que eso no te sirva también para poner punto final a tu expectativa, sino que, bueno, vuelva otra vez a intentar el plazo y vuelva a intentar otra vez a crear tu propio negocio. Muy rápidamente ya, el diario El Día, el titular solo dice que Puente Genil, con foto para su alcalde, la parte alta, para Esteban. Puente Genil pide explicaciones, Esteban Morales. Esteban Morales. Apellido. Puente Genil pide explicaciones a la Junta por el retraso de la autovía del Olivar. Hablamos el otro día, no sé si era contigo o con quién, que falta reivindicación pública de las infraestructuras porque todo el mundo tiene que callarse. No le puedes pedir a la Junta que haga tal, igual que no puedes pedir al Gobierno central que arregle la salida de la autovía nuestra, porque cada cual tiene su muerto en su armario. Sí, además, bueno, la autovía del Olivar también en su día fue una reivindicación de los municipios de la zona, no solamente de la provincia de Córdoba, sino también la provincia de Jaén, que sería la gran beneficia precisamente de... Claro, pero yo me refiero, Rafa, a que este es un alcalde socialista que reclama a la Junta socialista, que quizás sea lo que sale un poco del guión, ¿no? Sí, sí, bueno, en este sentido, porque es que además una de las principales poblaciones perjudicadas en la provincia de Córdoba es Puente Genil, sí, ¿no? Sí. Bueno, está bien que dentro de una institución local
bueno, pues exprimen más el interés de la voluntad de tus ciudadanos que de la voluntad de un órgano de tu propio partido, ¿no? Porque de esa forma, bueno, también ayuda a que la ciudadanía confíe más en lo que es el político de proximidad, el político de cercanía, en unos tiempos en los que la clase política precisamente no es de las que salgan mejor valoradas por los ciudadanos. Habría que ver, no obstante, que no lo conozco, cómo salió la votación, si fue muy presión al alcalde, en fin, habría que verlo, sí, profundizar pero un ya digo, poco. falta de todas formas, en otros casos, en infraestructura de este tipo ha habido más reivindicación popular en la calle, más ruido, digamos, Sí. Y de momento en la autovía de la Olivares poco ruido está levantando para, bueno, la importancia que puede tener esa infraestructura en lo que es la vertebración en las comunicaciones y el transporte dentro de la comunidad autónoma. Y el retraso que lleva, que es enorme. Y vamos a terminar ya. El diario El Día trae dos asuntos, trae todavía algunos asuntos que lo vamos a dejar para que lo vean ustedes en sus casas o en el kiosco. Por ejemplo, que los mayores dependientes viven en residencia 1 de cada 5, una noticia muy interesante que habrá que profundizar, que el plan de la dehesa está dotado con 86 millones de euros y con la que me quedo para acabar este programa, con una entrevista a José Castro, al juez Castro, que fue famoso en su día, recuerden, por por imputar a Urdangarín y a la infanta, y que recibirá hoy la medalla del hijo predilecto de la ciudad. Titula el diario Córdoba: Córdoba se porta conmigo mejor que yo me porté con ella, una entrevista que publica el diario Córdoba. La verdad que es una figura muy desconocida en Córdoba. Sí, una figura muy desconocida en Córdoba, de hecho, bueno, nosotros nos enteramos de la existencia de un juez llamado José Castro en Mallorca, al hilo del juicio, ¿no?, de la operación Palmarena, porque realmente tampoco es que él hiciera mucho alarde de cordobesismo más allá de nuestras fronteras, ¿no? Bueno, en la figura de José Castro en este caso, importante porque el procedimiento, la instrucción del proceso que llevó a cabo el juez, pues vino en cierto modo a devolver la confianza de los ciudadanos sobre el sistema jurídico español cuando él se había conseguido sentar en el banquillo a miembros de la familia real, ¿no? Bueno, pues digamos, la monarquía hasta ahora había sido intocable en España, y él se ha atrevido a cuestionar también posibles incumplimientos legales de la Casa Real. Sí ha sorprendido mucho en las últimas horas también en torno a estos premios la posición que ha adoptado el jugador de baloncesto del Real Madrid, Felipe Reyes, que no va a venir a recoger la medalla. Incluso fuentes próximas al jugador, no ha sido el jugador en sí, pues parece que han declarado que no estaba muy satisfecho con que le hubieran otorgado una medalla en un plano inferior, como es la medalla de plata, en lugar de ser la medalla de oro o de hijo predilecto como ellos pretendían. Bueno, yo creo que en el reconocimiento de tu ciudad, sea cual sea la categoría en este caso, ya merece la pena primero dar las gracias a tus paisanos, y segundo, pues dar las gracias a la institución que te lo está concediendo, que es la institución que representa también a toda la sociedad. Claro, lo que pasa es que lo que dice Felipe, y no voy a dar la razón tampoco, o sí, cada cual verá, es que hay una serie de niveles en la medalla y no tiene sentido. Yo creo que cualquier ciudadano, hijo predilectos, que hay varios, hay hijos adoptivos también, en este caso se ha hecho hijo adoptivo a varios también de personas, fundador de la Armada del Trabajo, creo que hay hijo adoptivo, alguno más, y luego las medallas. No sé por qué medallas de primer nivel y de segundo nivel, pues sería más fácil la medalla dar de la ciudad, una sola medalla, y se acabó, pero poner por detrás de otros no parece, sobre todo como dice Felipe Reyes, el que tiene el Príncipe de Asturias y que tiene algunas distinciones importantes, que le den ahora una medalla de segundo plano nivel. inferior. Sí, es cierto, hombre, en este sentido, pues, por ejemplo, las medallas andalucías, que a lo mejor distinguen a hijos predilectos, ya figuras que sean muy destacadas, sí, el resto que están en el mismo nivel, la medalla de Andalucía y punto, y por ahí, pues bueno, pues sí ha podido sentirse en parte agraviado. Tampoco Felipe Reyes es de los que presumen de cordobesismo, claro, sí, eso sí es cierto. Por ahí, o sea, él pertenece a una generación de deportistas, de baloncestistas, la mejor generación de jugadores de baloncesto que jamás yo creo que vaya a dar la historia del baloncesto español, pero yo nunca recuerdo haberle visto la bandera andaluza siquiera cuando ha celebrado, como por ejemplo así hemos visto a Pepe Reina, que no es cordobés, pero agarraba su bufanda del Córdoba cada vez que la selección española ganaba algún premio. Incluso yo estoy completamente convencido de que Felipe Reyes, cuando viene a Córdoba, utiliza el GPS. No creo que se ubique muy bien, porque la verdad tampoco hay referencia de que venga con mucha frecuencia, ¿no? Pero vamos, con todo, sí es verdad que debería
deberían de replantearse también un poco las categorías de estos premios para que nadie se sintiera en un plano de inferioridad. Hablando de la medalla del año pasado, Lourdes Moedano, que sí que la recogió y también fue plata, creo, para Lourdes el año pasado, ¿no? Es que yo me pierdo con esto de los niveles. Pero tiene Efectivamente, yo creo que también estoy contigo, quizás una categoría de hijo predilecto, incluso hijo adoptivo, para personalidades que no son de Córdoba, pero sin embargo, bueno, son ya prácticamente esos adoptivos y de los que la sociedad cordobesa se siente orgullosa de que también te vayan por ahí representando y llevando tu bandera, y por otra parte, bueno, pues las medallas de la ciudad que no hagan que nadie se sienta en un plano inferior. Bueno, pues esta tarde se van a entregar las medallas en el Teatro Góngora, en un acto del Día de San Rafael, que es verdad que antes se hacía el Día de San Rafael, luego se ha ido pasando a otros días, bueno, porque hay fiesta y hay gente que prefiere irse de perol, que tampoco lo entiendo, sí, porque bueno, de Andalucía se entrega la medalla de Andalucía, no se espera el día después ni el día de antes, el día que corresponde. Un día festivo, además, bueno, no veo yo al juez José Castro yéndose de Prado, tampoco, ¿no? Ya que viene de Mallorca. Por cierto, Castro fue jugador en Palma del Río, creo, ¿eh? O sea, que también hizo carrera en Córdoba inicialmente, lo que pasa es que luego se fue, ¿verdad?, a Mallorca. También es verdad que los cordobeses, he dicho yo que no sé mucho hablar de cordobesismo, los cordobeses somos muy cordobitas, ¿no? Nos gusta que cuando se haga una foto en su sitio por ahí fuera hay una losa de la Virgen de los Dolores o algo de eso, si no ya lo estamos poniendo en la cruz, ¿no? No sabemos, posiblemente este hombre dentro de su entorno más cerrado en Mallorca presuma de ser cordobés. Pues seguro que sí, merece la pena. Gracias, Rafa, como cada miércoles por tu visita, como siempre gracias a ustedes por atendernos y gracias a María Ángel como siempre por su paciencia. Mañana que se la juegue volveremos a leer la prensa juntos. Hasta mañana, como siempre, gracias por su atención.